Buenas noches. Nos hallamos dentro del ciclo de conferencias virtuales que con motivo de estas especiales fiestas de mayo ha organizado el Ayuntamiento de Los Ralejos, al que le doy las gracias por haber contado conmigo para estos eventos. Voy a hablarles esta noche y hacerles una aproximación de cómo han evolucionado los hitos devocionales de estas fiestas de mayo, pero teniendo en cuenta su origen, evolución y transformación, y dejando de un lado las consideraciones artísticas que ya fueron expuestas en una conferencia anterior por Manuel Jesús Hernández González. El primero de estos hitos devocionales que conforman las fiestas de mayo es la cruz. Con la cruz se inicia el ciclo festivo de mayo y su origen está en la llegada de los conquistadores, de los castellanos, cuando, implantando su primera cruz en las playas de Añaza, comienzan su conquista abriendo caminos por el norte de la isla y sembrando cruces, una política que, amparada por la corona, también se llevó a cabo en América, donde se implantaban cruces en la medida que se iba ganando el territorio. Una vez establecido en Los Ralejos, la cruz, aparte de supuestamente esa primera cruz que daría por finalizada la conquista y ganado el territorio, comienza a expandirse. Y una de las formas en que la cruz solía expandirse era ubicándola en los nacientes y en los manantiales de agua. Y esto porque la cruz, por la devoción que tenía y el respeto que se le confería, garantizaba que esos espacios estuvieran libres de inmundicias, estuvieran limpios, aseados, y le confería ese carácter profiláctico. Y también la cruz garantizaba en cierta forma que esas aguas, por el poder benefactor y santificador, que esas aguas estuvieran libres de infección y que se pudieran tomar con tranquilidad. Por eso, en los numerosos grabados que hay sobre fuentes y manantiales de Los Ralejos, aparece siempre ese elemento referente, ¿no? La cruz, con ese marcado carácter profiláctico y benefactor sobre las aguas. No solo en las fuentes y en manantiales, sino también en los pilares y chorros públicos aparece esa cruz coronando la estructura de donde emana el agua, y también con esos fines profilácticos y de santificación y bendición del agua. Junto a esas cruces de fuentes y manantiales también se esparce el símbolo por los caminos. Hay que tener en cuenta que el transporte antes se hacía a lomo de bestias o bien a pie, y que era muy frecuente pues que alguien se cayese de una caballería y que muriese, o que la muerte le sorprendiera repentinamente. Eso se traducía en que a la orilla del camino se implantase o se erigiese una cruz que en un principio tenían nombre o una afiliación concreta, nombres y apellidos. Con el paso de los años esas cruces se iban convirtiendo en anónimas, pero la muerte, cuando sorprendía así, suponía que el fallecido no hubiese tenido asistencia espiritual ni se le hubiese aplicado la extrema unción. Por eso los viajeros, al pasar por esas cruces, le rezaban un Padre Nuestro, una Ave María, y depositaban una pequeña piedra en los brazos de la cruz. Con el tiempo, estas cruces llegaban incluso a ser sepultadas por ese acúmulo de piedras. Frente a esas cruces esas cruces de los caminos tienen una importancia dentro de lo que es el marco referencial de la fiesta de los Ralejos, porque una cruz que se hallaba en el camino que, cruzando el barranco de Tornero, subía hacia la cumbre por las cuestas de Romero, fue el elemento que se tomó como referente a la hora de trazar la calle del medio. Y es importante porque en 1590, cuando se decide trazar esa calle, se dice que vaya desde la iglesia parroquial hasta esa cruz que estaba en el camino. La cruz, que en principio era lejana y apartada, pasa a ser un referente dentro de la calle y un hito festivo. Con el tiempo se le acabaría erigiendo una capilla y pasando a convertirse
en un hito dentro de la fiesta. Lo mismo ocurriría con la de la calle del Sol, antiguamente llamada La Gaña y más antiguamente conocida como calle del Naciente. Sin embargo, de esta cruz no tenemos referentes documentales antiguos, pero sí sabemos que en 1864 ya se autoriza para que su capilla se diga misa. Esa es un poco la importancia que tienen esas cruces del camino dentro del repertorio festivo. Y también hay otro tipo de cruces que se establecieron en las fachadas de las casas, sobre las puertas y en las haciendas, cuyo origen está en el Éxodo. Cuando los israelitas están en Egipto, Dios les ordena que maten un cordero, que con él manchen las jambas y los dinteles de sus puertas para preservarlos del ángel exterminador. Gracias a eso los israelitas se salvan y los egipcios les dejan partir. Bien, el nuevo Cordero Pascual para los cristianos es Cristo, que se inmola y derrama su sangre en la cruz, y por tanto esa cruz sobre las puertas y en las jambas y en los dinteles viene a ser la sangre del Cordero Pascual de los israelitas. Es decir, nos preserva del mal, en cierto sentido, del mal que nos acecha en los caminos y para que no entre dentro de las viviendas. Esos serían pues un poco las tres formas por las que la cruz fue expandiéndose en el territorio y formando parte de la trama urbana. Pero junto a eso, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, se erigen dos conventos en Los Realejos, uno de la orden franciscana y otro de la orden agustina, y sobre todo los franciscanos instituyen unos viacruces cuaresmales. Cada viernes de cuaresma hacían un viacrucis desde el convento hacia abajo, estableciendo sus cruces por las calles, y otros viernes las hacían hacia el camino, hacia el Realejo de arriba, por medio de albarradas, ya que la calle ni siquiera estaba poblada, sino era un simple camino entre viñas que terminaban en lo que era la Cruz del Peral. Así fue poblándose esa rudimentaria trama urbana de cruces. Pero también a las órdenes franciscana y agustina se deben la instauración de dos procesiones en Semana Santa, ambas dedicadas al Nazareno. En un caso como el de los agustinos, este partía del convento y se dirigía hacia el Calvario de San Vicente, y también supuso que se establecieran nuevas cruces. En el caso del convento franciscano, el nazareno bajaba unos años hacia abajo, según el mayordomo de la cofradía fuera de un lugar o de otro, y en otras ediciones iba hacia el Realejo de arriba, también implantando nuevas cruces, con lo que la cruz se convirtió en un símbolo y en un elemento asociado al urbanismo de los realejos. A partir del siglo XIX, con la desamortización de los conventos, estas procesiones o las imágenes son retiradas, en el caso de los agustinos, por el incendio, y en caso de los franciscanos por el abandono y la dejación del edificio. Fueron trasladados a cada una de las parroquias, y a partir de ahí se vuelven a trazar nuevas cruces asociados a los itinerarios de esas nuevas procesiones. Así, como vemos, es decir, por distintos motivos, la cruz va divulgándose en el paisaje rural y agrario, y también dentro de lo que sería el entorno urbano. Pero hay otro aspecto fundamental en la fiesta, que es el litúrgico, es decir, todo ese cómputo de cruces da origen a un culto popular de la cruz, pero por el otro lado hay que sumar a la fiesta lo que es el carácter litúrgico, y esas fiestas de la cruz se establecen en las distintas parroquias y en algún convento, porque en el convento agustino, don Juan de Gordejuela, cuando funda el convento, establece también el triunfo o la fiesta del triunfo de la cruz, una fiesta asociada a la Reconquista, a las batallas de las Navas de Tolosa,
donde interviene también un personaje que según la tradición era San Isidro Labrador, que fue el que ayudó a las tropas cristianas a descubrir un paso y poder sorprender a las tropas musulmanas. Desde entonces se tiene constancia en los realejos de la figura de San Isidro Labrador, incluso antes de que fuese canonizado, pues este se canoniza en 1622. Y es curioso porque también, mucho antes de que el santo fuese canonizado, en Carachico se le erigió una ermita, con lo que sería el primer lugar de culto a esta advocación que se conoce en la isla. Luego, ya en 1676, Marcos Martínez de Carranza, que era mayordomo de la iglesia parroquial de Santiago, introduce su culto. Pero junto a esta fiesta del Triunfo de la Cruz, que decae porque se celebraba el 16 de julio y en la segunda mitad del siglo XVII ya se pone de moda entra con fuerza el culto a la Virgen del Carmen, que curiosamente coincide con el mismo día. Lo que ocurre es que la festividad del Carmen acaba solapando esa primitiva fiesta del Triunfo de la Cruz y acaba desapareciendo. Y a principios del siglo, también en el Realejo de Arriba, se instituye la Cofradía de la Veracruz y Misericordia, cuya finalidad, aparte de dar entierro a los pobres y menesterosos, también estaba la de celebrar las festividades de la Cruz, tanto la Invención el 3 de mayo como la Exaltación en septiembre. Otra fiesta vinculada al convento franciscano y que ya se documenta en 1612 es la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Esta conmemora la recuperación de la verdadera cruz de Cristo por el rey, por el emperador bizantino Heraclio, que había sido robada 14 años antes por Corroes, rey de Persia. Sin embargo, el sentido de esta fiesta cambia porque sus fechas coinciden con en la religiosidad franciscana. Es la fecha en que San Francisco recibe los estigmas de la pasión de la imagen de un crucificado. Por tanto, la cruz desnuda deja de tener importancia en esa fiesta frente a la imagen de Jesús pendiente de la cruz. Y esa fiesta también acabaría retomándola la Cofradía de la Misericordia del Realejo de Arriba y empezaría a celebrarla en 1626. La Cofradía de la Veracruz también se instituye, aunque unos años después que la del Realejo de Arriba, en la Iglesia de la Concepción, y también pasan a celebrar la fiesta de la Invención de la Cruz, igual que la de la Exaltación. Lo que pasa que la fiesta de la Invención de la Cruz en el Realejo de Abajo se acaba perdiendo con el tiempo, mientras que en el Realejo de Arriba, a pesar de que también tiene momentos de decadencia e incluso algún año no se celebra, sin embargo ha llegado hasta nosotros. Era una cruz simple y popular que, gracias a las aportaciones de cada uno de los priostes, se acabó forrando de plata. En cuanto al culto doméstico de la cruz, que cada vecino profiere elevándole altares efímeros y colocándola en un lugar destacado de la casa, práctica que últimamente ha cambiado, pues ha pasado a realizarse en habitaciones próximas a la calle, en los zaguanes o en ventanas, donde el transeúnte puede verlas o visitarlas. Es difícil de documentar por el hecho de ser un acto íntimo y privado. Sin embargo, sabemos que ya en el siglo XVIII, un vecino, a finales del siglo XVIII, un vecino de la calle del Medio, concretamente vivía, o su casa daba a la fachada a la calle del Medio y el lateral al callejón de Tornero, tenía una cruz en la fachada de su casa y cuando hace testamento obliga a sus descendientes, si quieren disfrutar de la casa, a que cada año, por la fiesta de la Invención de la Cruz, le hagan un altar callejero a esa cruz y que le coloquen 4 candelones de cera. Si los descendientes no lo hicieran, la propiedad de la casa pasaría a la parroquia y serían los beneficiados los encargados de mandar a hacer cada año ese altar. El 14 de abril de 1931 se proclama la República
Y el nuevo gobierno, con un carácter totalmente laico y anticlerical, da el traste con los valores tradicionales de la sociedad. Y desaparecen los crucifijos de las escuelas, también las cruces de los cementerios, y junto a esto un comando denominado IRA acaba arrancando, destrozando y humillando cuantas cruces habían en calles y caminos a lo largo del valle. Esto supuso que si algún vecino tenía una cruz cerca, también, amparados en la noche, para evitar represalias, retiraran las cruces de las fachadas y las escondiesen en su casa. Esto hizo que a finales de 1932 no quedase una sola cruz en lugares públicos del valle. Este clima de anticlericalidad y antirreligiosidad hizo que en 1936, tras el alzamiento nacional, se produce el fenómeno contrario, es decir, se vuelve a autorizar los crucifijos en la escuela, que se habían prohibido el año 31, y se devuelven las cruces a las paredes y fachadas. Y con ello el auge de la falange o de falange en los realejos toma un auge inusual y se convierte en un paradigma a imitar dentro de las secciones de falange de la isla. Tras 1939, cuando termina la guerra y se instaura el franquismo, los nuevos parámetros del gobierno, bajo los auspicios del nacionalcatolicismo, impulsan de nuevo el culto y hacen de la cruz pues una efeméride, o de su festividad una efeméride importante, e incluso potencian el culto doméstico a las mismas. Es con ese nuevo empuje al catolicismo por el régimen donde la fiesta de la cruz va a tomar un auge y los tradicionales piques que existían entre la calle del Sol y la calle del Medio por el enrame de sus capillas y por el adorno de sus calles va a ir derivando hacia el pique pirotécnico que conocemos hoy. En cuanto a la figura de San Isidro, hay que decir que este fue canonizado en 1622 y ya con anterioridad, desde la misma batalla de las Navas de Tolosa, gozó el favor de la corona, con lo que a partir de su canonización la corona se encargó de impulsar su culto. Y decir también que San Isidro en un principio no estaba asociado a ningún tipo de protección. Es decir, hay que pensar que el patrón de los labradores era San Benito y el protector del ganado era San Antonio Abad. Fue necesario parcelar esos poderes sobre los que tenía dominio cada uno de los santos para que San Isidro fuese protector de algo. Y así a San Antonio Abad se le resta parte de la protección sobre el ganado y el ganado vacuno pasa a estar bajo la protección de San Isidro Labrador. Por tanto, las fiestas, que en principio no tenían ningún acto lúdico, sino todos los actos propios de la festividad de la época, como víspera, misa, procesión, sermón, en principio no contaban con ningún tipo de acto, pero en la medida que San Isidro se le nombra para patrón del ganado vacuno, la fiesta pasa a cargarse con esas connotaciones pecuarias y ya se suma a su procesión el ganado principalmente vacuno. Con el tiempo y por asociación acabaría uniéndose el resto del ganado, pero en principio solo gozaba San Isidro de la protección sobre los bueyes y las vacas. Y eso es fundamental porque en su iconografía siempre aparece una yunta de vacas, en este caso, aparte porque también tiene relación con el suceso en que mientras él oraba, un ángel araba por él. Eso sería lo referente a la institución o la entronización de la imagen en la parroquia de Santiago, que sería el elemento que
un poco articula la fiesta en la medida que su festividad es el 15 de mayo y un poco une lo que sería el inicio del mes con el final. La fiesta, que el día de su onomástica hoy se sigue celebrando pues, con una misa y una procesión, sin embargo, da lugar a que la gran manifestación folclórica y que caracteriza a las fiestas el último domingo de mayo sea una prolongación de esa festividad. La fiesta de San Isidro también sufriría grandes transformaciones en el siglo XX, pues de una fiesta con carácter pecuario, vinculada fundamentalmente al ganado vacuno, pasa a contagiarse por la ola de tipismo que surge a principios del siglo XX y por la proximidad de la Villa de la Rotava, hace que ya en 1925 aparezcan los primeros niños vestidos de mago con aperos de labranza en miniatura. A partir de la República y el parón que supone los cultos y festividades religiosas, tenemos que esperar a terminar la guerra, donde el hecho de que el franquismo había potenciado el culto a San Isidro y este se había convertido en patrón de muchas de las instituciones franquistas, entre ellas la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos e incluso de la propia Falange. Esto hace que el culto a San Isidro en los Realejos, lejos de caer en la onda del tipismo que desde 1936 se había implantado en muchos pueblos siguiendo lo que había sido la fiesta de San Isidro de la Orotava de 1936, en que se organizó como un desfile típico y que muchos pueblos copiaron. Sin embargo, en los Realejos, a pesar de que se había querido implantar este cliché con las fiestas del Carmen en el Realejo de abajo e incluso con el propio Santiago en el Realejo de arriba, no cuajó y sin embargo no se les ocurrió aplicarlo a la fiesta de San Isidro, puesto que era patrón de la Falange y la importancia de la Falange que la Falange de los Realejos tenía en Tenerife, supuso que la fiesta de San Isidro en los Realejos se militarizara y no quedaba institución franquista en el valle que se preciara que no acudiera a los Realejos a la fiesta de San Isidro. Por eso la fiesta entre 1939, que termina la guerra, y 1945 se militariza y está totalmente tomada por instituciones franquistas. Eso frenaría el desarrollo del tipismo dentro de la fiesta y hay que esperar a 1946, que es cuando se incorporan a la procesión las primeras rondallas típicas. Entre los iconos que caracterizan estas fiestas de mayo, el más difícil de ubicar cronológicamente sería el de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Entre otras cosas porque gran parte de la documentación relativa al siglo XVI desapareció del archivo parroquial de Santiago. A pesar de eso, sabemos que en 1580 su festividad se celebraba el 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen, y que en 1591 ya la imagen presidía el altar mayor de Santiago. A partir de esa fecha su culto comienza a crecer, va en auge y gracias a las aportaciones individuales de cada vecino dotan a la imagen de misas rezadas, cantadas, procesiones que llegan a un cómputo de 50 celebraciones anuales. También a principios del siglo, en 1617, sabemos que la imagen es desplazada del altar mayor hacia un altar lateral y que su festividad de septiembre pasa a celebrarse el 18 de diciembre, unas fechas en que la Iglesia celebra la expectación de la Virgen. El culto a los remedios a lo largo del siglo XVII y fundamentalmente en la primera mitad llega a un auge
elevado, pero en la segunda mitad del 17 su culto cae en declive. ¿El por qué? Pues por dos fenómenos paralelos. De entrada se instituye una cofradía y se entroniza una imagen para dar culto a la Virgen del Rosario, que era un culto, una advocación que estuvo de boga y de moda en esos momentos. Y por otro lado, porque Bernabé González Llanos entroniza también una imagen mariana de la Virgen del Socorro, y no solo dona la imagen, sino instituye su fiesta y le construye una capilla. Curiosamente, la Virgen del Socorro celebra su festividad el 8 de septiembre, es decir, el mismo día que la celebraban los Remedios. Eso hace que un culto solape al otro y que la Virgen de los Remedios, su culto, caiga en decadencia. Pero en 1675, Marcos Martínez de Carranza, que era mayordomo de la parroquia y que ya hemos visto fue el que donó la imagen de San Isidro Labrador, construye con fondos de los mayordomos de la festividad de Santiago un nuevo altar mayor y vuelve a entronizar la Virgen de los Remedios en él. A partir de entonces el culto vuelve otra vez a renacer y ya prácticamente estará mucho tiempo presidiendo la iglesia. Su culto resurge en todos esos principios del siglo XVIII y ya consolidado en la segunda mitad es cuando se cubre de plata sus andas procesionales y además en 1781 se erige una cofradía para darle culto a la imagen, con lo que su culto sale potenciado y reforzado. Luego, unos años después, en 1794, cuando el obispo Tavira realiza su visita pastoral a los Realejos, manda que se haga un tabernáculo en el altar mayor y por tal motivo la Virgen vuelve a ser desplazada de ese recinto hacia un altar lateral. Pero también el obispo dictamina que desaparezcan todas las imágenes marianas y solo quede una. Y claro, en esa situación la Virgen de los Remedios se convierte en única imagen mariana del templo y por tanto en ella polarizan todos los cultos marianos, desbancando al Socorro, que ya también su culto había caído en decadencia, y por otro lado siendo ubicada en el retablo y en el nicho de la Virgen del Rosario. Así queda establecido su culto y potenciado como única imagen mariana del templo. Debió de llegar muy deteriorada a principios del siglo XIX, dada su antigüedad, por lo que se opta por encargar una nueva escultura. Esto se produce en el año 1817, pero de esta imagen no vamos a hablar porque ya en la charla anterior Manuel Jesús Hernández habló de sus particularidades, pero sí incidir en que la belleza de la imagen, junto a la desamortización de los conventos de los Realejos, la imagen de los afligidos que tanta devoción tenía en ambos pueblos, fuese desplazada hacia la Concepción, es decir, hacia la iglesia del Realejo de abajo. Esta pierde los devotos del Realejo de arriba y a su vez ve su culto minorizado porque la devoción mariana por excelencia en la iglesia de abajo era la de Nuestra Señora del Rosario. Por tanto, no solo se fragmenta el culto de la Virgen del Rosario, sino también se fragmenta el culto de la Virgen de los Afligidos. Mientras que en el Realejo de arriba no ocurre lo mismo. Es decir, allí es la Virgen de los Remedios la que sale ganando de esta situación, pues su culto se ve potenciado. Es en esas fechas cuando sus fiestas toman auge y comienzan a enriquecerse con actos festivos y lúdicos como cabalgatas, conciertos, fuegos artificiales, etc. Ya en el siglo XIX se van a dar dos fenómenos que van a reforzar el culto mariano a los remedios. Es decir, por un lado, a principios del siglo, en 1917, se produce la aparición de la Virgen de Fátima, un acontecimiento que va a dar un impulso enorme al culto a la Virgen y sobre todo el hecho de que la Virgen haya aparecido en mayo hace que mayo refuerce ese carácter especial de culto a la Virgen. Y por otro lado también se da otro acontecimiento en el campo religioso que es
se pone de moda la entronización de las imágenes del corazón de Jesús en los hogares particulares y también en instituciones públicas como los ayuntamientos. Eso y el hecho de que el corazón de Jesús se asocie también al Sagrado Corazón de María hace que las novenas y las letanías que en honor a la Virgen se hacían en mayo tomen tal auge que la fiesta de septiembre en honor a la Virgen se diluya y se acabe perdiendo. Con estas someras pinceladas hemos intentado hacer una sinopsis de la evolución en el tiempo de los hitos devocionales de la fiesta de mayo, intentando dar a conocer los aspectos más significativos de las mismas y por otro lado hacer más llevadero el confinamiento del espíritu festivo, esperando que pronto las fiestas vuelvan a la calle y podamos compartirlas con propios y foráneos.